Sí, gracias, señora presidenta. La verdad que cuando las sesiones transcurren como la que ha transcurrido hoy y otras veces, yo me hago muchas preguntas de cómo pararme ante esta sesión. Porque como decía el senador Sánchez, hubo muchísimas intervenciones que dedicaron la mayor parte del tiempo a plantear cuestionamientos a los gobiernos anteriores. Y no solo cuestionamientos, sino que hubo consideraciones agraviantes que debieron ser paradas de alguna manera en su momento. Pero como todo eso queda escrito, yo me pregunto qué es lo que tenemos que hacer. Yo voy a hablar del proyecto, no hay duda, y del voto que ya se ha anunciado del Frente Amplio. Pero me pregunto si no estoy obligada también a dar algunas respuestas vinculadas a cosas que se dijeron, que nadie las desmintió y que quedaron en actas. Porque realmente los insultos agraviantes fueron muy fuertes. Y a veces eso de que el calla otorga es duro de bancar. Entonces, lo primero que voy a decir es que para mí ha quedado claro en el día de hoy que esta rebaja que se plantea de esa manera de impuestos es de una magnitud muy pequeña. Creo que la opción que tomó el gobierno, y es ahí donde tenemos miradas bien diferentes, de bajar estos impuestos, el IRPF y el IAS, implican no solo que se ven beneficiados solamente el 30% de los trabajadores y el 25% de los jubilados, que son los que pagan estos impuestos. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población. Y para nosotros había otras alternativas. Y es eso lo que nos gustaría dejar en claro. Otras posibilidades, en particular, para nosotros se debió haber focalizado en el IVA, la rebaja, que sí hubiera tenido, desde nuestro punto de vista, un impacto en todos los uruguayos, y por lo tanto, ese supuesto alivio hubiera sido distribuido de una manera más equitativa entre todos, que yo creo que es un poco el objetivo cuando legislamos. El gobierno anunció que unos 63.000 trabajadores dejarán de pagar el IRPF con estas medidas. Sin embargo, nosotros no sabemos cuántos pasaron a pagar entre el 2020 y el 2022 por la baja de la BPC en términos reales que impuso el gobierno y por la pérdida de 2 puntos de devolución del IVA. Desde que asumió este gobierno, se dejaron de publicar los resúmenes de las declaraciones juradas del IRPF y el IAS que realizaba antes la DGI en forma permanente. Brindaban una información relevante respecto al número de contribuyentes y a las tasas efectivas de contribución. Ese dato no lo tenemos más desde el 2020 y es complejo para nosotros hacer un análisis en ese sentido. Quiero decir que sí tenemos el dato de que unos 65 millones de recaudación en el 21 y 22 tienen que ver con el cambio de cálculo, de la base de cálculo del monto no imponible del IRPF, y unos 35 millones tienen que ver con la pérdida de los 2 puntos del IVA. Podemos pensar de cualquier manera cómo llamarle a esto, pero no hay 2 bibliotecas que no consideren que esto, la base de cálculo cambiada que hizo que más gente pagara y la pérdida de devolución de 2 puntos del IVA son un aumento de impuestos. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a considerar que lo que hoy estamos analizando es más una devolución que una baja de impuestos. Porque si nosotros pensamos de un sueldo nominal de 55.000 pesos, la persona que no tiene hijos va a tener 431 pesos más por mes, para ver la magnitud. La persona que tiene un hijo va a tener 262 pesos más. Y los que tienen 2 hijos o más
no van a tener ninguna mejora porque ya hoy no pagan IRPF. Entonces, es cierto que algo es algo, como se dijo, y es en ese sentido que nosotros, a diferencia del actual gobierno, que cuando se discutió la reforma tributaria, y tengo acá las actas, se negaron, no el Partido Colorado, que votó el artículo 1 de la reforma tributaria que hablaba de la caída de más de 12 impuestos. Algunos, como mencionó, porque se olvidó de mencionar todos el senador Botana, algunos de los que mencionó el senador Botana, pero también el COFIS y también el IRP, que gravaba a todos los salarios. Y ahí no votaron la rebaja de impuestos, a diferencia, porque no estaban de acuerdo con el conjunto del proyecto de ley. Nosotros estamos teniendo una actitud diferente. Pero fundamentalmente a nosotros lo que nos preocupó de este debate es las referencias a que nunca nos acordamos, o pocos se han acordado de las maestras y de los policías. Por ejemplo, para graficar la sensibilidad con algunos de los funcionarios públicos, yo creo más queridos por todos los uruguayos, por la labor que realizan. Yo lamento decirles que mientras el Frente Amplio gobernó, un maestro grado 1 ganaba 16.723 pesos y pasó a ganar 32.861. Se duplicó su salario. Si eso parece poco, quedará en la cabeza de cada uno, pero veníamos de décadas de total depredación de los salarios, especialmente de los maestros. Y un cabo de primera, de segunda, ganaba 13.600 pesos en este país y pasó a ganar 44.800. Se multiplicó por 3,3. Por lo tanto, no es de recibo decir que nadie se preocupó por alguno de los funcionarios públicos que tenían salarios más bajos. Y no es porque en su momento hayamos encontrado un país en crecimiento, porque efectivamente veníamos de una crisis, porque efectivamente recibimos un Banco República fundido, porque efectivamente si no hubiéramos puesto 250 millones de dólares no podíamos abrir la puerta del banco hipotecario. Un banco hipotecario porque acá se habló con una liviandad de cómo se malgasta la plata, un banco hipotecario que había pagado operaciones a sus directores, que había regalado apartamentos a sus familiares, que había hecho cualquier tipo de cosa que no estaba dentro de lo que se supone que es una buena administración. Y no quiero profundizar en el hoy. No quiero profundizar en el hoy, ni en las horas extras, ni en los familiares, ni en los amigos de muchas intendencias. No quiero porque no quiero incorporar, pero no tengo más remedio, señora presidenta, porque cuando se nos compara, bueno, hablemos de todo. Y el que incorporó estos temas, que se haga cargo. Pero yo no me voy a quedar callada cuando se mencionan, se nos insulta, porque se habló con palabras insultantes de los gobiernos anteriores, no me voy a quedar callada de lo que recibimos entre manos, de lo que tuvimos que hacer, y después, todos sabemos, y eso es una cosa buena que nos está pasando, todos gobernamos, todos los partidos han gobernado y sabemos que las campañas electorales son una cosa y después muchas veces las realidades de los gobiernos, de las coyunturas, de los momentos, son otras. Pero es cierto también que si es por promesas electorales, hay unas cuantas promesas electorales que me parece que también estaban en el discurso del actual gobierno y que desde todo punto de vista no se cumplieron. Ni la suba de combustibles, que se decía que era imposible que el Uruguay soportara más suba de combustibles, 60% en estos años. También se decía que no se soportaba más el aumento de las tarifas públicas, se han aumentado por encima de la inflación más de una vez. También se hablaba del atraso cambiario. Miren, les puedo asegurar que yo en el periodo anterior como ministra de Turismo no podía poner un pie en cualquier punto del Uruguay donde me hablaban del atraso cambiario. Y la verdad que el dólar estaba muchísimo más arriba que lo que está hoy, que está planchado, planchadísimo y que está afectando la competitividad del Uruguay de una manera tremenda. Y no quiero hablar de la seguridad y no quiero hablar de otros temas que también fueron promesas electorales. Entonces,
este pueblo uruguayo, que sufrió sin duda muchísimo con la pandemia, pero que en ese medio de esa pandemia se le aumentaron los impuestos, que ahora se pretende decir que se están bajando, no veo el paradigma, el cambio de paradigma, ¿dónde está? No lo veo. Nosotros sí creemos que si existía un margen fiscal para reducir ingresos o para aumentar gastos en forma permanente, es lícito que nos preguntemos si lo mejor y lo prioritario era bajar impuestos. Lo quiero decir claramente, porque de ser así, esta rebaja que se está anunciando es la mejor opción. No hay, me parece, una respuesta única en la sociedad uruguaya. Depende de las prioridades políticas que tenga cada uno. En mi opinión, existen múltiples problemas que requerían reforzar el gasto público y eso sí sería prioritario frente a una reducción de impuestos. No lo decimos solo nosotros, lo dice gente que no piensa como nosotros. Y la primera infancia es un clarísimo ejemplo de ello, no solamente con implicancias en el hoy, sino implicancias de largo plazo, sociales, económicas, de futuro. Y la opción de rebajar el IRPF y el IAS deja fuera del alivio tributario al 70% de los hogares que no pagan ese impuesto. Sin duda, hay alternativas que permitirían beneficiar a toda la sociedad, como hubiera sido la rebaja del IVA. Esa es nuestra primer gran diferencia, que si se quiso rebajar impuestos, ¿cuál de los impuestos era el que debía priorizarse? Y se podrá decir, vuelvo a repetir, que es una promesa electoral. Eso es legítimo, pero también es legítimo recordar que también fue una promesa de campaña reforzar las políticas hacia la primera infancia o hacia la vivienda, la no caída del salario real o la reducción de la deuda pública. Gobernar siempre es priorizar. Algunos podemos priorizar unas cosas y otros consideran otras cosas. Y quedan por abordar otros temas como recién planteaba la evolución del tipo de cambio, la inflación, la política monetaria o la política comercial. Nunca la autocomplacencia nos parece a nosotros es buena consejera. Y ahí es en ese sentido que nosotros vamos a acompañar, porque como decían muchos de nuestros compañeros, algo es algo, no compartimos las prioridades que se ha dado con esta herramienta, creemos que beneficia a muy pocos trabajadores, creemos que el impuesto a haber atendido era el IVA y rechazamos absolutamente algunas opiniones insultantes al gobierno anterior, porque diferencias son diferencias, pero insultos son insultos, aquí, en la China o en donde quieran. Y nosotros, insultos no vamos a tolerar. Muchas gracias. A usted, senador.